Durante todo el año 2022 hemos estado viendo caídas récord en las bolsas, empresas que se van a cero, grandes empresas tecnológicas llevando a cabo despidos masivos, incluso minoristas cancelando pedidos debido a la crisis de suministro y al descenso de la demanda. Todo esto unido a la subida vertiginosa de precios, sobre todo en el caso de las energías y los combustibles, los cuales en el caso de Europa están poniendo a las personas contra las cuerdas. De hecho, millones de personas a día de hoy se encuentran en situación de pobreza energética, por no hablar de que las acciones que están llevando a cabo los bancos centrales para controlar esta subida de precios a través de la subida de tasas de interés también está encareciendo las hipotecas. Y cuando esto lo unimos a salarios precarios, pues las personas ven que se va el 60% de su sueldo en alquiler o hipoteca y el otro 40% prácticamente en alimentación y gasolina, empeorando muchísimo la capacidad de todos nosotros para ahorrar, invertir o simplemente tener una mejor calidad de vida. Ahora mismo parece que el mundo de las finanzas ha sido bombardeado. Estamos en niveles récord de caídas en el caso de algunas empresas y de algunas bolsas y también en récord de deuda mundial, hasta el punto de que ya muchas personas no pueden pagar su hipoteca o alquiler y la bancarrota se encuentra en aumento. Por lo tanto, hemos pasado de escuchar que se avecina una recesión a escuchar que esta puede ser una de las peores que se haya vivido en la historia. Incluso Jeff Bezos, fundador de Amazon, está haciendo saltar la alarma diciendo que deberíamos prepararnos para lo peor. Y aunque la narrativa no es la misma en el ámbito político, con muchos líderes mundiales haciéndonos creer que todo va perfectamente, lo que potencialmente pone en riesgo la seguridad financiera de todos los ciudadanos, en resumen, las noticias no son nada positivas para el sistema financiero mundial. Y sé que puedo parecer repetitiva o alarmista con este tema, pero debemos ser lo suficientemente educados en este tipo de temas para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Por lo tanto, necesitamos mirar los números y ver lo que nos están diciendo en este momento. Es por esto que en este vídeo quiero responder a preguntas como si estamos en una recesión o se acerca una recesión mundial. ¿Y qué tan malo podría ser esto? Viendo qué aspectos pueden resultar más afectados por la recesión, podremos tomar mejores decisiones en nuestras finanzas y también en nuestras inversiones. Así que echemos un vistazo a los números y tratemos de darles una explicación. Este año, más de 9 billones de dólares se han perdido en el mercado de acciones y bonos en Estados Unidos, y las bolsas ya superan caídas del 20%, por lo que 2022 será el año peor en bolsa desde las caídas de 2008. La verdad que esto es un número enorme, pero sobre todo es muy grande comparado con las pérdidas vividas durante la crisis financiera mundial de 2008, en la que se perdieron alrededor de 2 billones de dólares de riqueza mundial, lo que significa que lo que está pasando este año es potencialmente peor que lo que estaba pasando en esos momentos. Que por cierto, ya que estamos, déjame en comentarios si te interesaría un vídeo haciendo unas comparaciones entre los datos de este año y los datos de la crisis financiera de 2008. Actualmente también tenemos un grave problema con los niveles de deuda. La deuda mundial bruta acaba de cruzar los 296 billones de dólares por primera vez. Y con tasas de interés en niveles récord, menos personas pueden pagar sus préstamos, lo que significa que la morosidad y la bancarrota personal están en aumento. Cuando se trata de deuda, quizás la estadística más aterradora es la estadística de las hipotecas. Wells Fargo acaba de anunciar que la colocación de las hipotecas han bajado en un 90%, lo que significa que cada vez menos personas están dispuestas a asumir una hipoteca con los nuevos porcentajes de interés. Esto también ilustra lo inasequible que se ha vuelto para la mayoría de personas poseer una casa. Y para las personas que ya tienen una hipoteca, el nivel de impagos está aumentando en todo el mundo, como ya estamos viendo en Australia, Reino Unido, Islandia o los Estados Unidos. Bueno, y si ni siquiera puedes permitirte pagar la hipoteca o el alquiler o pagar la luz, imagínate permitirte ahorrar. De hecho, la tasa personal de ahorro en Estados Unidos ha caído al 3,1%, que es el segundo nivel más bajo vivido en toda la historia. Pero este no es el único, de hecho la situación es muy parecida en todas las potencias mundiales. Y no creas que esta situación está afectando solamente a las familias o a las pequeñas empresas, también se están viendo afectados los más grandes del mercado. De hecho, Amazon acaba de hacer historia por ser la primera compañía en perder $1 billón en valor. Es por esto que el gigante de las compras online se ha unido a Meta en hacer despidos masivos. De hecho, hasta 10.000 personas serán despedidas de la compañía. Uno de los casos de mayores despidos de las tecnológicas solamente por detrás de Meta, que ya ha despedido a 11.000 personas, lo que es igual al 13% de toda su plantilla. Y por supuesto, esto también afecta a los multimillonarios. De hecho, Mark Zuckerberg personalmente ha perdido más de 100.000 millones de dólares de su propio dinero y ha pasado de ser la tercera persona más rica del mundo a ocupar el puesto número 28. En definitiva, 2022 ha roto muchísimos grandes récords de toda la historia en cuanto a niveles macroeconómicos. De hecho, yo incluso hice un vídeo nombrando las 9 cifras
cifras récords de este año 2022. Incluso una de las estrategias de inversión más probadas en la historia moderna este año se ha visto invalidada. Sí, estoy hablando de la regla 60-40, de la que también hice un vídeo. Tradicionalmente siempre se ha recomendado distribuir tu cartera en un 60% acciones y en un 40% activos menos variables, como por ejemplo bonos del tesoro. Esta estrategia ha estado respaldada muchísimos años por numerosas bancas de inversión o incluso por el Bank of America. Aún así, la situación actual de estas carteras se encuentra en un menos 34% de rentabilidad anual, lo que la convierte en las peores cifras para este tipo de carteras en 100 años. Sí, en 100 años. Por todo esto que venimos comentando, muchos economistas consideran que ya estamos en una recesión mundial o que vamos camino a ella, y que es muy probable que esta situación empeore a medida que vamos avanzando en 2023. Tengo que recordar que la definición técnica de recesión implica 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB, cosa que ya ha cumplido Estados Unidos y algunos otros países del mundo. Y aunque muchos no cumplen todavía con esta definición, tenemos que recordar que la mayoría de economías de los países han empezado a desacelerar. Y a pesar de lo mal que están ya las cosas, el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones incluye que lo peor está por venir. Es por esto que Jeff Bezos considera que es hora de apretarse el cinturón, disminuir los gastos y ahorrar lo máximo posible. Y aunque su negocio depende de que las personas consuman tanto como les sea posible, aconsejó a las personas que pospongan las compras más grandes para que puedan ahorrar dinero en el futuro. En una entrevista para la CNN, Bezos llegó a decir: si estás pensando en comprar un televisor con una pantalla grande, quizás debas pensarlo mejor y frenar esa decisión, guardar ese dinero y esperar a ver qué sucede. Lo mismo con un frigorífico, un coche nuevo o lo que sea. Ahora mismo es importante evitar estos riesgos. Si no estamos en una recesión en este momento, es probable que estemos en una muy pronto. No sé si te das cuenta de lo que supone este tipo de declaraciones viniendo de parte del hombre cuya empresa depende de que las personas consuman cada día más. Y todo esto sobre todo a las puertas de Black Friday, que es precisamente una época para celebrar el consumismo. Aún así, por desgracia, la mayoría de gerentes de compañías comparten la misma visión que ha reflejado Jeff Bezos. Quizás la estrategia más sensata en este momento sea minimizar tus gastos y priorizar el ahorro, sobre todo cuando se está acercando una recesión mundial y sobre todo teniendo en cuenta que la consecuencia directa del decrecimiento económico es el aumento del desempleo. Por lo tanto, ante estas situaciones macroeconómicas, los consejos casi siempre son los mismos. Disminuye el gasto, prioriza el ahorro e intenta blindar tus fuentes de ingresos y buscar fuentes de ingresos alternativas a tu empleo que se adapten a tus circunstancias. Lo que está claro es que la mayoría de organismos oficiales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, coinciden en que se avecina un periodo de recesión mundial. Y aunque ni yo ni nadie puede predecirlo con seguridad, sí podemos predecir algunos de los resultados si la economía mundial continúa contrayéndose o estancándose. En primer lugar, se seguirán recortando puestos de trabajo, y los empleados con menor valor para cualquier empresa serán los primeros en irse. Obviamente esto contribuye al aumento del desempleo y por lo tanto también al aumento de la pobreza mundial. El gasto del consumidor disminuirá, lo que provocará que las empresas tengan menos ingresos en general. Y técnicamente no todo son malas noticias, ya que las tasas de interés aumentan y la inflación baja, por lo tanto el precio de los bienes y servicios también tenderá a disminuir por fin. Me gustaría dejarte algunos consejos para saber cómo poder prepararte para lo que se avecina, pero este tema es demasiado extenso y depende muchísimo de la situación concreta en la que tú te encuentras ahora. Por lo tanto, me he propuesto tratar estos temas en próximos vídeos, así que suscríbete al canal para no perderte esos contenidos. Por último, me encantaría dejarte una reflexión sobre la situación en la que nos encontramos. Cada vez que llegan tiempos de estrés económico como este, es fácil concentrarse solo en los números, como los que ilustran un aumento de coste de vida o el desempleo, y a veces perdemos de vista lo que realmente es importante, y es que detrás de todos esos números también hay personas como tú y como yo que trabajan y que sufren. Las consecuencias a las que nos enfrentamos son reales y lo que hay detrás de esos números también son personas reales. Y sí es verdad que hay un coste financiero increíble, pero todavía es más preocupante el coste humano. Por lo tanto, mi intención al hablar de este tema no es banalizarlo, sino dar una especie de concienciación a las personas para que puedan tomar mejores decisiones y así poder prepararse. Por lo tanto, solo queda decir que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.